Muy bien, hermanos. Pues ya llegamos ahorita al punto, ¿verdad?, en donde vemos todo lo que es el plan de Dios de las 70 semanas. Ya vemos entonces cómo el plan de Dios llega entonces al fin, al último de los 7 años, a la última semana, a los 7 años, y que termina precisamente con esta gran batalla que conocemos como la batalla de Armagedón. Con esto entonces se cumple lo que Dios había establecido. Si ustedes recuerdan, la oración de Daniel básicamente tenía que ver con la restauración del reino, ¿sí? Daniel había visto que habían pasado ya los 70 años de cautividad, que había profetizado Jeremías, y es cuando hace la oración: Señor, ¿y ahora qué viene? ¿Sí? Y Dios le revela todo esto que hemos visto. Ya vemos cómo el libro de Apocalipsis nos da más detalle de todo este periodo y nos lleva entonces así al final. Recordamos, el objetivo de todo esto es que Dios sea conocido, ¿sí? Ese es el objetivo. Dios creó a Israel para ser un pueblo misionero, un pueblo que llevara el evangelio, que llevara el mensaje de Dios al mundo entero. Lo mismo es con la iglesia. Dios nos escogió a nosotros para hacer esa labor de llevar el evangelio, de llevar el mensaje de Dios al mundo entero. Esa es nuestra misma labor. Entonces llega el momento donde Dios culmina todo. Como ya pasó todo esto, entonces se le da respuesta a lo que viene. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Pues va a instaurar aquí en este mundo el reino donde Él va a ser glorificado, ¿sí? Y lo va a hacer a través de su pueblo, a través del reino que Él diseñó desde el principio, a través del pueblo de Israel, a quien Él escogió, y a través de la iglesia, a quien Él rescató. Entonces todo esto se funde para crear un nuevo y grande reino, ¿verdad? El último de los reinos sobre la faz de la tierra. Entonces empezamos con el reino babilónico, de ahí saltamos al imperio medo-persa, saltamos al imperio griego, luego fuimos al imperio romano con esta extensión que vemos. Ya ustedes observaron cómo todo lo que decía del imperio romano se extiende entonces hacia este imperio del anticristo, ¿verdad? Por eso es un imperio muy especial ahí que se maneja, que es el cuarto imperio, para dar lugar al quinto imperio, que es el reino mesiánico, el reino del Mesías. ¿En dónde se fundamenta el reino Mesías? En todo lo que fue las promesas dadas en los pactos, ¿sí? El reino mesiánico es un reino que Dios ha preparado con el pueblo de Israel, en donde nosotros vamos a estar allá y en donde el Mesías va a estar gobernando y reinando. Ahora, cuando hablamos de este reino, tenemos que volver a lo que es el inicio. La guerra de Armagedón terminó ¿con quiénes? ¿Con todos quiénes? Con todos los incrédulos, ¿sí? ¿Quiénes quedaron con vida? Los creyentes, ¿verdad? Los creyentes quedaron con vida. Estos creyentes, ¿cómo son físicamente? Igual que nosotros ahorita, ¿verdad? No hables por todos, ¿verdad? Ya salieron los complejos. Estábamos comentando que unos ya vamos a estar glorificados y otros no. Vamos a decir, no se junten con la churna. Recuerden, ahí, glorificados y no glorificados, todos estamos al servicio del Señor, ¿verdad? Y todos somos creyentes y todos estamos rescatados por el Señor, ¿sí? Somos solo un cuerpo. Y ahí encontramos entonces que el mundo, mientras nosotros estamos gobernando con el Señor, va a estar poblado por gente con un cuerpo físico, pero que son gente de fe. Ahora, ¿qué sucede, vamos a suponer, dentro de este nuevo inicio? Bueno,
lo que sucede en todo inicio. ¿Va? Tenemos gente con un cuerpo físico, se van a casar y van a tener hijos, ¿sí? Entonces nuevamente el mundo se va a poblar. Los únicos que no vamos a tener hijos son los que tenemos un cuerpo glorificado, ¿sí? Ahí ya se acabó la procreación. No vamos a necesitar nada de eso, ¿verdad? Entonces nuestro objetivo será el de servir al Señor. Vamos a ser sacerdotes de Él. Y nuestro enfoque va a ser el ministerio de la administración de todo el reino de Dios. Ahí vamos a estar, ¿sí? Pero el mundo va a empezar nuevamente a poblarse. Ahora, noten ustedes que en capítulo 20 de Apocalipsis, San Juan nos lleva precisamente a hablar de ese tiempo. Si ustedes observan capítulo 20 de Apocalipsis, nos lleva a hablar de lo que va a ser el reino del Mesías. El reino del Mesías va a empezar con este gran evento, que es el evento de la sujeción, el encarcelamiento de Satanás en el abismo por 1000 años. Hermano, perdón, en este tiempo anterior que usted dice, donde los que son humanos y los que están transformados, ahí ya no va a haber pecado, ¿no? No, sí. Recuerden, los únicos que no van a tener pecado, ¿quiénes son? Los glorificados. Pero los no glorificados van a tener un cuerpo como nosotros, ahorita, ¿sí? O sea, con naturaleza pecaminosa, con capacidad de pecar, con capacidad de no creer, con capacidad de creer. O sea, es como ahorita nosotros, ¿verdad? Decía esto porque eso nos plantea un problema, el que voy a mencionar en un momentito más. Aquí empezamos entonces, dice en el capítulo 20, versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Qué pasa entonces? Recuerden, Satanás estaba configurado, estaba limitado al mundo, ¿sí? Al empezar la tribulación, ya no se encontró lugar para él en el cielo. Entonces fue limitado a moverse nada más dentro de la tierra. Cuando termina la batalla de Armagedón, los ángeles lo prenden, lo encadenan y lo lanzan ¿a dónde? Al lago de fuego. Al abismo. Al abismo. Ahorita el lago de fuego no es la casa de Satanás. Algunas personas piensan que Satanás vive en el infierno, y no es así. Vivirá, pero no vive ahorita, ¿no? Él tiene libertad y está por todo el mundo, ¿verdad? Pero va a llegar un momento donde no va a tener ya más esto, ¿verdad? Va a ser encadenado y echado en el abismo. El abismo es un lugar especial que el Señor ha determinado. Cuando leemos el libro de Judas nos encontramos que muchos de los ángeles que pecaron están en el abismo, ¿sí? Están apartados por el Señor para el día del juicio, para el trabajo que Dios va a hacer. De hecho, algunos de estos ángeles van a ser soltados durante la tribulación para mortificar al mundo cuando Satanás entre en juego aquí en esta tierra. Pero cuando todo esto termine, él va a ser lanzado a ese lugar, al abismo, en donde va a estar encadenado por 1000 años. Que no es el infierno. No es el infierno, es otro lugar aparte, ¿sí? Hermano, perdón, abundando en lo que decía Ana María, los que quedaron son aquellos que creyeron. Sí, Entonces, ellos son salvos. sí, Pero pasa lo que ahorita, su descendencia puede creer o no creer. sí. Y ahí viene otra vez el pecado. sí. Y iniciamos de nuevo. E iniciamos de nuevo. Y eso es muy importante, y por favor tómelo ahí, ¿sí? Es muy importante porque este fenómeno se va a dar, que es el mismo fenómeno que tenemos, como dice mi hermana, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Pues nosotros creímos en Cristo, servimos al Señor, pero eso no garantiza que nuestros hijos lo van a hacer. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Pues tienen libertad de elegir. De hecho, yo siempre he dicho, ¿verdad?, que llega el momento cuando nuestros hijos ponen en juicio nuestra fe y determinan si la van a seguir o no. Llega el momento cuando toman su decisión. ¿Sí?
si el cielo ya está aquí, esos que creyeron cuando se mueran, pues ya no se van a ir al cielo. Si el cielo ya está aquí, ¿a dónde se van a ir? No es que el cielo esté aquí, el Señor está aquí, la iglesia está aquí, el cielo sí, ¿dónde está? Vamos a mencionar eso un momentito más, ¿sí? Entonces, llegamos a este punto, donde el mundo está formado de esta manera, ¿verdad? La iglesia, Cristo y los creyentes. Al iniciar precisamente este periodo, vamos a tener una nueva resurrección. Y esto es de los santos del Antiguo Testamento, de aquellas personas que tuvieron fe en el Señor. Como el reino de Dios fue prometido a Israel, Dios tiene que darles a ellos el cumplimiento de esas promesas, ¿sí? Tiene que otorgarle la promesa a Israel. Es ahí donde resucitan los santos del Antiguo Testamento al empezar el milenio. Satanás entonces es echado al lago de fuego. Estos también van a resucitar con cuerpos incorruptibles, transformados, ¿sí? Pero vamos a tener ahí entonces gente viva dentro de este mundo, ¿sí? Con todas las funciones como las tenemos actualmente. Entonces Satanás es encerrado y se le puso un sello para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué es entonces lo que va a suceder? Hasta aquí parece ser como que Dios está jugando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ata a Satanás, lo pone en el abismo, lo ata 1000 años y después lo va a soltar por un poco de tiempo. Dice aquí entonces, cuando esto sucede, seguimos en Apocalipsis, vamos al capítulo, versículo 4. Cuando Satanás entonces es puesto en el abismo, preparado y tiene que esperar allá 1000 años, algo más sucede. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quién más resucita en este tiempo? Los santos de la tribulación, aquellos que escucharon el testimonio de los 144,000 sellados, ¿recuerdan? ¿Sí? Y que recibieron a Cristo como Salvador personal y por esta razón murieron. Estas personas que creyeron en Cristo en la tribulación y murieron, van a resucitar también aquí para recibir su recompensa y reinar con Cristo 1000 años. Entonces, ahí tenemos todo lo que está pasando. Sí. ¿Esa resurrección es con cuerpo glorificado? Con cuerpo glorificado también, porque van a reinar. Ya vieron la muerte, ¿sí? Ya no tienen por qué volver a morir. Ya la muerte segunda no hace dominio sobre ellos, ¿sí? Ya tienen un cuerpo transformado. Entonces noten ustedes que realmente el reino de Dios va a albergar a todas aquellas personas que reconocieron a Dios, que reconocieron a Cristo, ¿verdad? Que lo recibieron y que lo siguieron, ¿sí? Para ellos es el reino, y la gente que vivió y que creyó en Cristo durante la tribulación va a estar disfrutando también de esto. Entonces, dos tipos de gente, ¿sí? Gente con cuerpo glorificado y cuerpo con cuerpo corruptible, ¿sí? Como todo. La única diferencia es que los que entraron con vida al reino, ¿sí? Que no murieron, ellos van a vivir 1000 años. Es la única diferencia, es un cuerpo que va a vivir 1000 años. ¿Cuántos hijos van a tener? Y el propósito es poblar la El propósito va a ser poblar nuevamente la tierra, ¿sí? Ahora, eso obviamente pues va a crear una situación muy particular, porque durante 1000 años la tierra va a estar en completa paz y tranquilidad. ¿Por qué razón? Una, porque no hay quien engañe, ¿sí? Dos, porque Cristo está reinando, ¿sí? Y su justicia se va a ver. Pero va a pasar lo que pasa con todo gobernante. ¿Qué va a pasar? La gente lo va a ver. Ah, ¿ya viste?
tiene 70 años en el gobierno. No, y a ver, 100 años, no, ya tiene 500 años gobernando. ¿Quién lo puso? Y muchos de los hijos que nacieron en esa época no van a reconocer a Cristo. Lo van a ver como una figura política. Lo van a ver como un rey. Es más, muchos de ellos lo van a ver como un tirano. Porque su palabra se hace y nadie dice nada. Pero durante 1000 años van a estar ¿qué? Calladitos. Y no van a decir nada. Estas personas obviamente ya no tendrán entonces, ¿cómo se llama? La tentación creada por Satanás. Pero todavía va a haber en ellos la naturaleza pecaminosa. Es decir, ellos van a estar inclinados de manera normal al pecado. También vivirán en un mundo, aunque el mundo va a ser perfecto, el mundo no va a crear más tentación. El único pecado, la única tentación que va a venir es de parte de ellos mismos, ¿sí? Entonces, esto es lo que va a ser ese tipo de vida en aquel entonces. La gente dudando, algunos de ellos de Cristo y otros recibiéndole realmente como Salvador. Diciendo, no, ¿verdad? Habiendo visto a Cristo y su gobierno y todo, lo van a aceptar y lo van a recibir. Pero otros lo van a rechazar, pero no van a decir nada. Y esto se va a dar en este tiempo. Entonces resucitarán aquí los que murieron en la tribulación, resucitarán también los santos del Antiguo Testamento, y todos formarán parte del reino de Cristo. Dice, pero los otros muertos, o sea, los muertos que no creyeron, ¿sí? Estos no resucitaron, no volvieron a vivir. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan 1000 años. Entonces, todos estos que resucitaron, la iglesia, los santos de la tribulación, ¿sí? Los santos del Antiguo Testamento, son los que corresponden ¿a qué? A la primera resurrección. Cuando hablamos de la primera resurrección, entonces estamos hablando de una resurrección para vida, ¿sí? La segunda resurrección es una resurrección para muerte, ¿sí? Entonces, todos estos que resucitan acá son gente que tiene que ver con la vida, por la fe que tuvieron en Dios y en Jesucristo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Esa es la primera resurrección. Entonces, con esto se va creando entonces el reino de Mesías. Por eso dice versículo 6, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte para condenación, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces resucitan para ya no morir, ¿sí? Y entonces versículo 6 nos habla ya del reino. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte de potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces se establece un reino que va a durar 1000 años, ¿sí? ¿Qué va a pasar al final? Bueno, ya nos había anticipado el apóstol Juan que Satanás iba a ser atado e iba a ser echado en el abismo. Repito, no es el infierno, es el abismo, un lugar especial. Y ahí, después de esto, va a ser suelto. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Una vez que salió libre de la prisión, Satanás se dedica a lo que sabe hacer, ¿sí? A engañar. Esa es su labor, ¿sí? Y empieza a engañar. Obviamente, ¿quiénes son los sujetos del engaño? Los que no.
Los que no creyeron en Cristo. ¿Sí? Aquellos hijos de creyentes que no creyeron en Cristo. ¿Sí? Esos son los que van a ser engañados. Noten que no es nada nuevo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Usted puede ser creyente, haber recibido a Jesucristo como Salvador personal, pero su hijo no. Y precisamente la fe no se da por herencia. Nosotros creímos, pero nuestros hijos también tienen que creer. Todo es personal. Es la misma historia de siempre. Satanás ataca donde sabe que tiene que atacar. Y ataca precisamente a los que saben que puede vencer. Engaña al mundo y se inicia una revolución en contra de Cristo. Ahora sí, ya no se van a quedar callados, sino que van a armarse, van a buscar la manera de destronar al Hijo de Dios. Van a rodear la ciudad de Jerusalén, en donde Cristo está reinando con la iglesia. Y en ese momento, ¿verdad?, dice la Escritura que va a cerrar todo Dios con una lluvia de fuego. Fuego y azufre cae del cielo y destruye a todos. Fuego de Dios cae y los consume a todos. ¿Qué pasa con Satanás? Ahora sí, Satanás va a ser echado al lago de fuego y azufre. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué pasó en la batalla de Armagedón? El anticristo y el falso profeta fueron lanzados al infierno. Sí. Satanás fue tomado y puesto en el abismo. Al final del milenio, Satanás suelto, cae lluvia de fuego y lo lanzan al infierno. Y ese es el fin, entonces, de la historia. ¿Sí? Aquí entonces el reino de Dios se establece ya como un reino en donde Dios tiene dominio. Durante 1000 años Dios cumplió todos los pactos a Israel. El pacto abrámico, el pacto davídico, el pacto nuevo, el pacto palestino, todo se cumple precisamente en ese periodo de 1000 años. Israel se volvió al Señor y Dios gobernó sobre ellos, cumpliendo así su propósito. Todo termina entonces con una revuelta, y una revuelta que pone a Dios como soberano de todas las cosas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué es Gog y Magog? Son dos naciones que aparecen en la Escritura como naciones importantes que aparecen en diferentes extremos del mundo. No se ha podido dar una identificación exacta de ellos. Yo he encontrado todavía en años atrás, por ejemplo, cuando se hablaba de Gog y Magog, se pensaba que se trataba de Rusia, pero obviamente no hay una base para decirlo. Pero Gog dice príncipe soberano de Mesec. No es una nación, es una persona. Sí. Gog. Pero gobierna Mesec era como se llamaba antes Moscú, por eso dicen que es Moscú. Por eso le decía. Pero, igual es Tubolsky. No existen Moscú y Tubolsky. pero ahí queda. Sí. Lo que dice es que Dios los va a traer de todos los extremos del mundo, de Gog. Sí. Bueno, entonces, después de esto, lo del juicio del gran trono blanco. Vamos para allá. Sí. Aquí le va atrás. ¿La tierra va a ser removida? ¿En qué sentido? ¿Va a ser quitada? ¿Destruida? Sí. No, Porque ahorita... todavía no. Aquí todavía está la tierra como la conocemos nosotros, hasta este punto. Sí. Hasta aquí todavía. Sí, allá atrás.
¿Tú crees que sean todos los que pasaron vivos de Armagedón los que vayan a consumir el granizo de fuego? O sea, los que pasaron vivos al milenio. Y que se revelaron, sí. ¿Crees que sean toda la banda? Sí. O sea, no sean- por eso no hay otro cuerpo transformado ni nada. Ya no. No. O sea, son los que estaban vivos en el milenio, ¿verdad? Ellos son los que van a ser engañados y van a ser destruidos. Los creyentes, cuando están en vida con Cristo, y los creyentes que quedaron viviendo 1000 años, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a resucitar con Cristo? Vamos allá precisamente, después del milenio, ¿qué va a pasar con la población? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Sí? Es lo que viene ahorita y que es con lo que cierra Apocalipsis capítulo 21-22. ¿Sí? Si me permite un momentito, pero ¿no hay otra pregunta más? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver qué sucede ahora. Bueno, el reino ya se cumple y llega a un fin. ¿Sí? Dios acaba entonces ya con toda la iniquidad en el mundo. Ya no quedará ninguna otra persona más sobre la faz de la tierra que solamente gente de fe. La iglesia, los cristianos de la tribulación, los santos del Antiguo Testamento, todos son gente de fe. Ya no hay el diablo, ya no hay Satanás, ya no hay demonios, ya no hay nada más, ¿verdad? Solamente Dios y su pueblo de fe. Eso nos lleva entonces a lo que sucede ahora aquí en el capítulo 20, versículo 11. Dice la Escritura que entonces el Señor se sienta, dice, y vio un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Cuando termina este imperio, este reino de Cristo con el fuego que cae del cielo, tenemos entonces el fin con el juicio que Dios va a hacer de todas las naciones, de todos los tiempos. Este juicio tiene que ver únicamente con los incrédulos. El juicio del gran trono blanco es un juicio en el cual se condena definitivamente a todos aquellos que no creyeron en Cristo. ¿Sí? Por eso dice que aquí el mar entrega sus muertos, el Hades entrega sus muertos, el sepulcro entrega a los muertos, todos los muertos aparecen delante de Dios. Algunos dicen, bueno, ¿y qué chiste tiene? Bueno, es muy importante este juicio, porque este es el juicio en el cual Dios declara la culpabilidad de todos ellos. Es como cuando, por ejemplo, sabemos de una persona que es llevada al reclusorio, ¿sí? Está en juicio. Mientras esté en juicio, está en el reclusorio, ¿sí? Y puede ser que haya pasado un año, ¿sí? Y de pronto lo sentencian a 20 años. Pero no porque sabe del reclusorio, pues ahí déjenlo. Tiene que llegar delante del juez para recibir la sentencia. Y eso es precisamente lo que sucede en el juicio del gran trono blanco. Todas aquellas personas que no creyeron en Cristo, todas aquellas personas que rechazaron a Dios desde antes de Cristo y después de Cristo, se presentan delante de Dios. ¿Para qué? Para recibir la sentencia. Y son todos lanzados junto con la muerte, ¿a dónde? Al Hades, al infierno. ¿Sí? Ahí desaparece entonces toda la infidelidad, toda la incredulidad en el mundo. Ya no hay más gente inconversa. ¿Qué pasó con aquellos que terminaron vivos en el reino? Pues van a entrar
nuevamente a otra dimensión, ¿verdad? Dice, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados en el lago de fuego. Entonces, de ahí entramos a lo que capítulo 21 y 22 de Apocalipsis nos enseña. ¿Qué nos enseña Apocalipsis 21 y 22? Que todo va a ser hecho nuevo. Entonces, ¿qué pasa con los que vivieron al final del reino? Van a ser transformados. ¿Sí? Y vamos a entrar a una nueva etapa, a un reino eterno en donde estaremos con el Señor. ¿Sí? Estas personas también van a ser transformadas. Eso es lo que va a suceder. Entonces ya no vamos a tener más gente con cuerpo material, ¿verdad?, que se va a reproducir y demás. No, dice el Señor que en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Sí? Ya todos vamos a ser como los ángeles de Dios, dice el Señor Jesucristo. O sea, que vamos a tener un cuerpo espiritual, un cuerpo para el servicio del Señor, en obediencia al Señor 100%. Eso es lo que va a pasar. Va a haber una nueva tierra y nueva gente. Todo lo que vamos a encontrar aquí, vamos a encontrarlo con el calificativo de nuevo. ¿Sí? Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque la tierra, la anterior, dice, no se halló más. ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Es lo que me preguntaba. ¿Qué va a pasar con esta tierra? ¿Se acabó? Esta tierra va a desaparecer. Va a haber una nueva tierra. Va a haber un nuevo cielo. El sistema cósmico que tenemos aquí se va a cambiar radicalmente por algo nuevo. Cuando hablamos de algo nuevo, estamos hablando de algo fresco, algo recién hecho, algo que no existía antes. Y eso es lo nuevo que tenemos ahora. Un nuevo cielo como nunca ha existido y una nueva tierra como nunca antes ha existido. Hermano, es lo que habla la palabra de la Nueva Jerusalén. Exactamente. ¿Sí? Y vamos a verlo aquí. Te va a haber también, ¿qué? Nueva gente. ¿Quién es la nueva gente? Todos los transformados, ¿verdad? ¿Sí? Que estamos recibiendo una nueva vida. Tenemos un nuevo cuerpo, tenemos una nueva capacidad, la capacidad espiritual que siempre anhelamos, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes no luchan con la espiritualidad, ¿verdad? Ay, pues es que quisiera hacer esto y no puedo, ¿verdad? O que quisiera ir por allá, etcétera. Y luchamos, vamos a tener un cuerpo totalmente transformado. Va a haber nueva gente allí. Va a haber también una nueva ciudad que descenderá del cielo. ¿Sí? La famosa Nueva Jerusalén. No es la que está aquí a la vuelta. Por cierto, que se acaba de morir el hermano Joaquín, ¿verdad? Entonces, es una nueva ciudad. ¿Sí? Es una ciudad creada de manera especial por Dios a esta nueva tierra. Algunos dicen, ¿y dónde va a estar? Pues quién sabe, porque no conozco. Como va a ser nueva, es una nueva tierra, no sé dónde la va a poner, ¿verdad? No sé si va a haber el mismo mar, no sé si va a haber las mismas montañas. ¿Sí? No sabemos qué va a haber, es todo ¿qué? Es nuevo, ¿verdad? Va a haber todo nuevo. ¿Sí? Es un nuevo proyecto de tierra, entonces todo diferente. Ahí lo tenemos, una nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Hermano, perdón, cuando dice calles de oro, quiere decir que es incorruptible ya todo. ¿Calles de oro? No, yo no creo que sea figurativo. ¿Por qué? Porque todo es nuevo. ¿Sí? O sea, ya no hay pecado, hermanos. Sí, ya nadie va a estar ahí picando. Al imperio. Sí, todo nuevo, ¿verdad? Calles de oro. Incluso habla de la ciudad como una ciudad preciosa, con puertas de perlas, con cimientos de piedras preciosas, ¿no? Estamos hablando de la misma presencia de Dios. ¿Sí? Y si nos imaginamos como es Dios, ¿verdad? Y vemos las imágenes que nos presentan los profetas acerca de lo que es el cielo y la presencia de Dios, pues es algo que no podemos narrar siquiera, ¿no? Entonces sinceramente hablar de oro para mí en el cielo, pues ni valor tendría el asunto, ¿verdad?
Pero obviamente eso refleja el impacto que la ciudad va a tener en toda la humanidad. Entonces, aquí tenemos Nueva Jerusalén, tenemos un nuevo templo. Ahí no va a ser el templo que se construyó durante la época del anticristo, ¿no? Ni va a ser el templo del milenio. Es una nueva ciudad con un nuevo templo. Un nuevo templo en donde la presencia de Dios se manifiesta de una forma especial. También dice la Escritura que va a haber una nueva luz, ¿verdad? Y cuando hablamos de esto no estamos hablando de focos ahorrativos ni nada por el estilo. Estamos hablando precisamente de la presencia de Dios que va a iluminarlo todo en esta nueva cielo, nueva tierra. Va a haber un río de vida, ¿verdad? Un río que va a salir y que va a llenar el mundo entero llevando vida por todos lados. Va a haber árboles de vida. Recuerdan ustedes lo que había hecho Dios en el origen, en el principio, en Génesis, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de que van a poder comer todos y vamos a poder vivir eternamente con el Señor, cosa que no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque Satanás entró en juego allí, ¿sí? Y va a haber una nueva vida, que es lo que ahora vamos a tener, ¿verdad? Eso es lo que el futuro en sí espera, ¿no? Y es lo que mencionan estos dos capítulos de Apocalipsis. Como decimos, este nuevo estado, este estado eterno, es un estado que se conoce como un estado nuevo. Todo es nuevo. Nosotros vamos con una vida, con un cuerpo totalmente nuevo, a vivir en un estado totalmente nuevo y diferente con el Señor. Todo entonces es nuevo, volviendo a lo que es el origen primario de Dios cuando creó el cielo y cuando creó la tierra, allá en Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Todo esto entonces se vuelve a hacer realidad dentro del plan de Dios. ¿Sí? Entonces, con esto nosotros observamos y terminamos lo que es todo este panorama de los eventos por venir. ¿Sí? Esto es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Sí? Perdón, hermano, ¿y cuándo es cuando vamos a juzgar a los ángeles? Precisamente allí, cuando empezamos en el cielo, en el juicio con el Señor. Cuando estamos con el Señor, juzgaremos a todos. Juzgamos a Satanás, juzgamos a los ángeles, como se todos ahí. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora, nada más aquí les planto, ¿verdad? Una gráfica, traté de ser lo más visible en esto, al final de sus notas, en donde aparece todo el panorama. Este panorama, ¿verdad? Que tiene que ver con lo futuro para nosotros. El pasado, ya lo conocemos. 4 imperios, 490 años de historia que Dios diseñó para que nosotros llegáramos a este punto. ¿Cómo empieza todo? Pues empieza aquí, decíamos, con un tratado. La iglesia es llevada al cielo con el Señor cuando el Señor viene con los suyos, y ahí estamos en el tribunal de Cristo y disfrutamos de nuestra unión con Él en las bodas del Cordero. La última semana, la semana número 70, con sus diferentes juicios, sellos, trompetas y copas, para dar lugar a lo que es la tribulación y la gran tribulación. A la mitad del periodo, el pacto que hizo el anticristo se rompe, ¿sí? Y el Señor Jesucristo viene a la tierra al final. Satanás es atado 1000 años y el reino del Señor se desarrolla. Al final de esto, Satanás es enviado al lago de fuego, ¿sí? Y viene el juicio del gran trono blanco, en donde son condenados todos los no creyentes para establecer un nuevo estado, un estado eterno, que es todo totalmente nuevo. Estamos aquí con el Señor nosotros, ¿verdad? En el reino, y de ahí pasamos a disfrutar de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y de la tierra nueva. ¿Sí? Esto entonces es el panorama. ¿Qué podemos decir de esto?
Si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Juan terminó de ver esta visión, él expresó algo. Ven, Señor Jesús, Maranata. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Ahora, recordamos y entendemos la disyuntiva de esta oración, o el peso de la oración, las repercusiones de oración. Por un lado, para nosotros es que es una bendición. Es nuestra bendición, ¿verdad? Nuestra bendita bienaventuranza. Es lo que anhelamos. Y sinceramente, hermanos, yo se los digo, ¿no? Para mí pensar en todo eso, ay, Señor, cómo quisiera que ya vinieras. Pero obviamente eso es una responsabilidad. Una vez platicando con mi hermano René, que en Zapata, estaba diciendo en la junta pastoral, dice, ay, hermanos, es que mi sueño, dice, es morir predicando. Entonces cada vez que él predica todos estamos temblando en la iglesia. Ya le hacemos broma. Le decimos, por favor, cuando haya un sepelio, no manden al hermano René a la funeraria, no se vaya a querer quedar. Él siempre dice, yo quisiera morir predicando. Y le quedo bien, y le digo, ¿sabe qué, hermano? Yo simplemente quisiera morir. No me importa la forma. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos. Sabemos nuestro destino, ¿no? Si el Señor nos lleva en este momento, gracias a Él. Si nos lleva dentro de años, gracias a Él, sabemos a dónde vamos. Y esa es nuestra alegría, nuestro gozo. Que al estar ahí vamos a estar presentes con el Señor. Dice Pablo, prefiero estar presente con el Señor y ausente de Él. Eso es lo que anhelamos, estar con el Señor. Pero esto es una responsabilidad grande. Porque sabemos que si el Señor dice hoy, todo esto que vimos se va a desencadenar. Y gente que amamos, gente que queremos, va a tener que pasar por esto. Bueno, eso va a suceder en cualquier momento. Pero eso nos debe llevar, hermanos, a pensar en nuestra responsabilidad. ¿Para qué fuimos puestos en este mundo? ¿Para qué nos eligió Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Para eso fuimos puestos. Y nuestra responsabilidad es llevar el mensaje a todo el mundo. No solamente al mundo que nos rodea. Hay mucha gente que piensa, ay no, pero llevar el evangelio, ¿por qué vamos a llevar el evangelio a Uzbekistán, al Tíbet, ¿verdad? Cuando aquí hay tanta necesidad? Pues la necesidad la tenemos en todas partes, pero el Señor nos mandó a ir a todo el mundo. Yo les doy gracias a Dios por la misión misionera de nuestra iglesia. Nuestra iglesia misionera, nuestra iglesia bíblica Torre Fuerte es una iglesia que tiene una responsabilidad inmensa con las misiones. Tenemos alrededor de 15 misioneros en diferentes partes del mundo. En Tayikistán, en Turquía, en la Sierra Poblana, en la Sierra del estado de Oaxaca. La tenemos por todas partes, misioneros en todos lados. Y saben que, hermanos, la obra misionera es básica para la iglesia. Y yo quiero retarles a esto. Ya que sabemos lo que el Señor está haciendo con nosotros, y ya que sabemos hacia dónde vamos, hermanos, levantemos ese espíritu,
levantemos ese ánimo de ir hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque así nos lo marcó el Señor. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Hermanos, no perdamos esa visión. ¿Por qué? Porque en cualquier momento esto se va a desencadenar. Nosotros vamos a disfrutar, pero va a haber gente que va a sufrir. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? ¿Quiénes fuimos llamados para predicar? Los creyentes. Todos nosotros los creyentes. Ese es mi reto para ustedes. Que este panorama de lo que es la escatología, este panorama de la segunda venida del Señor, nos motive a ir más allá de nuestras fronteras. No se necesita ser una iglesia rica para llevar el Evangelio a otros. Actualmente estamos viviendo una época de tecnología que podemos utilizar en una forma increíble. Aquellos que manejan el Facebook saben el impacto que pueden tener a través de las redes sociales. Aquellos que manejan el Twitter saben el impacto que pueden tener mandando tweets a cada rato, ¿verdad? Estaba yo en una ocasión en un curso ahí en Tuxtepec. Era un curso era un curso de maestría de historia de la pedagogía, de la filosofía de la pedagogía. Y entre el curso estaba dando la clase y de pronto yo vi una muchacha que estaba ahí con su... Al principio no le di mucha importancia, pero seguí dando la clase y la volví a ver hasta que ya me cansó. Le digo, oye hija, ¿qué estás haciendo? Estamos en clase. Y me dice, discúlpeme doctor, es que lo estoy tuiteando. Todo lo que yo estaba diciendo en la clase hacia Twitter. ¿Cuántos Twitter han salido ahora? ¿Podemos hacerlo? ¿Pueden nuestros amigos saber? ¿Ah? Mire hermano, quizás no podemos tener un misionero en Uzbekistán, ¿no? Quizás no podemos mandar un misionero a Holanda o Inglaterra o Estados Unidos, pero sí podemos empezar un movimiento misionero compartiendo la palabra del Señor por el Twitter, por el Face, ¿sí? Por el hashtag, por todo lo que tengamos a la mano, ¿sí? Y empezar a llevar el Evangelio fuera de nuestros países. Este es el reto que tenemos. Esto se va a desencadenar en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Muy bien. Quiero cerrar. Preguntas. Hágala ahora o calle para siempre. Bueno, primeramente quisiera decirle que nosotros tuvimos el privilegio, Carlos y yo, en Querétaro, de tomar el seminario por extensión de Puebla, con el hermano Ken Hanna, con René Zapata, con todos ellos, y fue una verdadera delicia. Y gracias a Dios por ustedes también, hermano. Gracias a Dios, hermano. Y él tenía una pregunta. Usted hablaba al principio de las diferentes culturas que vemos en la palabra. Entonces, muchas veces hemos oído de que esto está aplicado únicamente para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles. En el Nuevo Testamento, ¿es así o es para todos? Yo quiero decir esto. La aplicación de la palabra siempre es universal. Podemos aplicarlo a toda la gente. La interpretación es lo que va a variar. Por ejemplo, hay pasajes de la Escritura. Por ejemplo, voy a poner, cuando entramos al libro de Levítico y estamos viendo las fiestas ceremoniales, lo que es la fiesta de tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de la expiación, todas estas fiestas que aparecen en el libro de Levítico, obviamente no son fiestas que vamos a aplicar nosotros a la iglesia.
O sea, no vamos a decir, hermanos, vamos a celebrar la fiesta del tabernáculo. No, cada quien regase sus ramas, vamos a poner aquí, y vamos a quedar el sábado y el domingo tenemos el culto. Sería bonito, no digo que no, ¿o no? Sería un bonito detalle, vamos a hacer algo diferente y vamos a... Bueno, pero eso no significa, no tiene el significado que cobraba en el libro de Levítico, porque nosotros no tenemos ese trasfondo. Entonces, de esa manera yo no lo puedo traer a la iglesia y practicarlo dentro de la iglesia, pero sí hay cierto tipo de aplicaciones que tienen que ver con principios básicos. Por ejemplo, todas estas fiestas eran fiestas que reconocían a Dios como soberano. Ahí. ¿Sí? Entonces, yo puedo aplicar ese principio a toda la iglesia. La aplicación de los principios son eternos, pero la práctica de ciertas cosas no lo son. Hay cosas que fueron temporales y que fueron marcadas hasta un tiempo, como precisamente es las fiestas o los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Han tenido aquí el sacrificio de un cordero? No. ¿Por qué? Porque no es vivimos bajo en el Nuevo Testamento hay muchas cosas, ¿verdad?, que se dan y que son universales para todos. La pregunta es, ¿qué cosas podemos nosotros aplicar aquí para nosotros? La Santa Cena. La Santa Cena. Para mí da un significado muy grande. Exactamente, y eso es algo que lo podemos hacer en todas partes, ¿verdad? Recuerdo a un hermano que estudiaba en el seminario, precisamente en el tiempo de Navidad, me dijo, ¿qué cree que hice, hermano? Que antes de la cena, en casa, celebramos la Santa Cena. Fue un evento padre, nunca lo hacemos, pero esa vez se me ocurrió que vamos a hacerlo. Bueno, ven, Señor Jesús. Otra pregunta. Oye, hermano, el Hades entregó los muertos, pero el Hades fue echado al lago de fuego. Entonces, ¿qué es el Hades? Bueno, el Hades tiene una función muy particular dentro de la Biblia. En ocasiones, el Hades se le menciona como el infierno mismo. ¿Sí? O sea que el infierno, y en ocasiones el Hades tiene que ver básicamente con la muerte también. O sea, son términos que se van intercambiando dentro de la Escritura. Entonces, depende de lo que está diciendo. Obviamente no es que el infierno entregó a los muertos y fue lanzado al infierno, ¿verdad? Sino que está diciendo que a veces se utiliza como el sepulcro. Entonces los sepulcros entregaron a sus muertos, ¿verdad? Y los sepulcros que representan la muerte fueron echados en el infierno. Puede ser una siguiente. Hermano, de la parte que ustedes están explicando de los 44,000 de los judíos que van a 144,000 que van a enseñar la palabra de Dios, hay una parte de la Biblia que habla de un remanente judío. ¿Ese es el remanente? Sí. Gracias. Hermano, una pregunta. Vemos en toda esta historia que acabamos de ver, vemos que el pecado nace en el cielo con un ángel que desobedece, que es expulsado, y ese ángel transmite su pecado al ser humano. Dios da la solución a través de la fe en Cristo para poder ser un hijo de Dios y poder pasar todas estas etapas. Cuando estemos en el estado eterno, los ángeles que quedaron, que fueron fieles al Señor, también van a estar ahí. Pero en el caso de ellos, para que en esa libertad ya ninguno vuelva a pecar como Satanás, no se habla de que ellos también son transformados, o puede ser que en ese estado eterno, entiendo que el pecado se acabó y ya no va a haber. No se habla de esa parte. Muchos de algunos teólogos comentan que en el momento cuando los ángeles se rebelaron contra el Señor y Dios castigó a Satanás y castigó a los ángeles perdieron su capacidad de poder decidir. Es decir, ellos no pueden tomar decisiones como nosotros. Ellos solamente van ahora a obedecer a Dios. Eso no significa que pierden su personalidad, no son gente que son personas que sienten, ¿sí? Pero ya no pueden tomar una decisión. Una vez tomada su decisión ya no la pueden cambiar. Muchas gracias, amigo. Exactamente. ¿No hay otra pregunta? Sí, en el tiempo de la gran tribulación,
y la predicación de los 144,000 seguirá siendo la persona salva por fe y por gracia. A través de toda la historia, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación siempre ha sido por fe y por gracia. ¿No va a Y obrar el seguirá Espíritu siendo. Santo? ¿Mandé? ¿Ya no va a obrar el Espíritu Santo? En la tribulación no, pero va a ser por fe y por gracia. ¿Sí me explico? O sea, a través de toda la historia, y ese es uno de los puntos importantes, a través de toda la historia, la salvación siempre ha sido por fe. ¿Sí? Por fe en la revelación de Dios. Si Dios reveló que deberían ofrecer un sacrificio, el sacrificio se tenía que hacer con fe, que fue lo que no hizo Caín. ¿Sí? Caín no ofreció un sacrificio de fe, ofreció un sacrificio por obligación, por liturgia. Es como cuando nosotros venimos y traemos a nuestro hijo al templo. Venimos al culto, tenemos que ir, nos sentamos ahí. Ahí está el chamaquito. ¿Qué dice? Yo quisiera estar en la casa, que juegue en América. Y ahí está el chamaquito, ¿verdad? Pero está en el templo. Pero por dentro, ¿cómo está? Fuera de. Fuera de. ¿Qué no tiene? No viene con fe, pero está aquí. Entonces lo que Dios busca es la fe. Y en el Antiguo Testamento Dios salvó por fe lo que Él había revelado. Él había revelado que debían de reconocerlo a Él a través de los sacrificios. Y Caín no lo hizo. Tú me pediste, aquí tienes. Me pediste un diezmo, aquí está el diezmo, ya no me estés molestando. Me pediste que vaya a predicar, aquí voy. ¿Ya? ¿Recuerdan a Jonás? Sí. Pues ahí voy y predico, ya para que ya te tranquilices. Te dejes en paz. Podemos hacer las cosas, pero las podemos hacer sin fe. La salvación siempre vino por la fe en Dios, porque fue lo que Dios había revelado. Y siempre Dios lo otorgó por gracia. La salvación siempre es por gracia. ¿Sí? Y en la tribulación, igual va a ser. Si el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados y nos transforma, ¿cómo se va a convertir la gente sin el Espíritu Santo? Por la situación. O sea, va a leer lo que está viendo y va a entender lo que está pasando. O sea, no va a haber esa hora, que para nosotros es bien fácil ahora, ¿no? Porque hay un testimonio aquí interno y ahí está el Espíritu Santo moviéndonos, pero en aquel entonces va a ser una evidencia física, externa, no interna, lo que va a llevar a la gente a la conversión. Y obviamente ahí van a evaluar qué me conviene. ¿Me conviene seguir esta evidencia y morir? ¿O me hago pato por acá? Yo creo que sí, me escondo. Entonces, la gente va a tener que luchar contra una evidencia externa, ya no una evidencia interna. ¿Sí vamos? Una mala pregunta. Perdón. Sí, dale. ¿En qué se basan de que no está bien el Espíritu Santo? Porque precisamente el apóstol San Pablo dice que cuando venga el ministerio de la iniquidad, lo que lo detiene ahorita va a ser quitado y llevado. ¿Sí? Y ese ministerio de la iniquidad es el anticristo. Ahí en 1 Tesalonicenses lo menciona. Y el Espíritu Santo es el que está deteniendo ese ministerio de la iniquidad. El Espíritu Santo va a ser quitado para que ese ministerio se desencadene. ¿Sí? Es así cuando viene. Atrás sí. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta, pero por lo visto de hoy, siento que Dios me está haciendo una pregunta a mí. Y sí me duele y de pronto pues veo lo cobarde que soy, ¿no? En los versículos de los Romanos, pues dice Pablo que para qué juzgar al hermano y menospreciarlo, ¿no? Entonces pues yo veo claramente que después que estoy viendo, Dios me muestra y me pregunta ¿hasta cuándo voy a ser capaz de dar ese segundo paso? ¿Hasta cuándo voy a ser capaz de amar plenamente a mis semejantes, a mi familia, a mis vecinos? Creo que eso es lo que he aprendido y eso es lo que Dios me ha preguntado. ¿Cuándo voy a dar ese segundo paso? Gracias. Gracias y esperamos que sea ya. Es lo que deseamos de todos, ¿verdad?
cada vez que pensamos en eso decimos, bueno, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Qué me queda? Bien, sí, pero ¿Por qué no coinciden los nombres de las 12 tribus de Israel en Génesis y en Apocalipsis son diferentes? Eso es todo, es otro de los detalles, ¿verdad? Que como comentaba yo ayer al inicio, ¿verdad? Hay muchos detalles que se tienen que ampliar a raíz de esto, ¿verdad? Ampliar el asunto de lo que es los nombres de las tribus, lo que es la resurrección, lo que es el rapto, lo que es el milenio, todos esos detalles, ¿verdad? Son detalles que hay que ampliarlo. Y pues nada más quiero decir, ¿no?, que algunos sugieren que algunas de las tribus perdieron su identidad como tales, ¿verdad? Y Dios restauró, eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando los hijos de José entran y toman el lugar de su padre. Sí. Entonces estas son situaciones que se dan, ¿verdad? Pero es todo otro tema. Pues hermanos, gracias en lo que a mí respecta por su atención. Han sido muy buenos escuchas. Al menos no se durmió nadie ahorita. Gracias por todo. ¿Por qué no terminamos orando al Señor? Sí, les pido por favor que nos pongamos de pie. Señor bendito, queremos agradecerte de manera grande, Señor, el privilegio que nos has dado de conocer lo que es tu plan hacia el futuro. Tú vas a reinar, Señor. Tú vas a gobernar sobre toda la creación. Vas a dejar sentir el poder de tu justicia, la grandeza de tu gracia. Vas a dejar sentir, Señor, todo el peso de tu persona, sobre todo cuanto tú has creado. Y Señor, nosotros somos parte de tu creación. Y una parte muy especial, tan especial que diste a Jesucristo para morir por nosotros. Y yo quiero rogarte, Señor, que nos llenes de esa misma compasión, de ese mismo poder, de ese mismo deseo, de ese mismo ánimo, Señor, que tienes tú, para llevar tu nombre a todas las naciones. Sabemos lo que tú vas a hacer, Señor, con nosotros y con los demás. Y te damos gracias porque nos has escogido en Cristo y nos has hecho herederos de un reino especial. Y nos tienes preparado, Señor, una morada especial en donde vamos a estar contigo, disfrutando de la eternidad, de tu gracia y de tu grandeza. Gracias porque tienes preparado un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros, una nueva ciudad, un nuevo templo, una nueva vida. Y Padre, queremos llegar allí y llegar, Señor, habiendo hecho lo que tú nos mandaste que hiciéramos. Ruego, Padre, por esta iglesia. Lleva tu nombre, Rey de Reyes. Y quisiera yo, Padre, rogarte que así como lleva este nombre, dé testimonio de él. Que sea una iglesia en donde Jesucristo, el Rey de Reyes, es glorificado y proclamado. Que sea una iglesia, Señor, que lleve el nombre del Rey de Reyes al mundo entero. Bendice a mis hermanos. Llénalos, Señor, de todo tu poder, de toda tu gracia, y úsalos para el engrandecimiento de tu reino, aquí en Guadalajara, en Jalisco, en México, y hasta el fin del mundo. Te lo rogamos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, agradecemos su asistencia. Mañana vamos